Empecemos directo con nuestro análisis de hoy. Olvídense de la historia como una simple y aburrida lista de fechas para memorizar. Para nada. Piensen en esto. ¿Qué pasa exactamente cuando un sistema económico que está literalmente desesperado por encontrar metales preciosos se topa de frente con un territorio lleno de tribus autónomas y metrópolis antiguas abandonadas? Bueno, esa es la tensión central de nuestro recorrido. De un lado, una Europa que se estaba transformando radicalmente. Del otro, un territorio con dinámicas sociales milenarias fascinantes. Entender cómo se cruzaron estos dos universos es básicamente desentrañar el ADN de toda la región. Sección 1. El enigmático Cristóbal Colón.
Para entender bien los orígenes de este choque monumental, tenemos que hablar de la persona que sirvió de puente entre estos dos mundos. Y al revisar los registros históricos, resulta increíble, casi irónico, que la vida del propio Cristóbal Colón siga siendo un tremendo misterio. Los investigadores de hoy en día siguen intentando armar este rompecabezas. Es el protagonista de la historia y, sin embargo, está rodeado de unas interrogantes bárbaras. Por ejemplo, fíjense en este debate. A pesar de los siglos que han pasado, el mundo académico todavía no se pone de acuerdo sobre sus raíces. La mayoría crecimos escuchando la versión tradicional de que era genovés, ¿verdad? Pero hay muchísimos estudios contemporáneos que ponen argumentos muy pesados sobre la mesa diciendo, un momento, en realidad pudo haber sido catalán. Es una locura pensar que, a estas alturas, no lo sabemos con absoluta certeza. Pero bueno, más allá del misterio de dónde nació, lo que es innegable es su tremenda preparación académica. No era ningún improvisado. Pasó por instituciones de enorme prestigio en su época, como la Universidad de Pavía y la Escuela Náutica de Sagres. El tipo dominaba ciencias súper exactas, cosmografía, astrología, matemáticas, cartografía. Tenía el arsenal técnico perfecto, exactamente lo que se necesitaba para atreverse a hacer lo que nadie más imaginaba, navegar hacia lo completamente desconocido. Sección 2. El nacimiento del capitalismo. Ahora, crucemos el Atlántico de regreso al viejo mundo por un momento. Para entender esta época, tenemos que ver cómo Europa Occidental se estaba transformando radicalmente entre los siglos XV y XVI. Estaban dejando atrás la etapa feudal y entrando a los albores de un nuevo orden. El desarrollo del capitalismo mercantil estaba reescribiendo todas las reglas del juego. De pronto, la propiedad lo era todo, y la inmensa mayoría de la gente no tenía más opción que vender su fuerza de trabajo, literalmente, para poder sobrevivir. Este nuevo sistema se apoyaba en dos pilares que remodelaron todo: la propiedad privada exclusiva sobre los medios de producción y una marcadísima división social del trabajo. Esto cambió por completo la forma en que se organizaba la sociedad y cómo se distribuía la riqueza. Creó una estructura muchísimo más estratificada y rígida. Y así, el mapa europeo empezó a transformarse a una velocidad impresionante. Hubo una intensificación comercial tremenda, las ciudades crecieron de golpe, y Europa en general se empezó a enriquecer de una manera brutal. Ojo, en España este desarrollo llegó un poco más tarde comparado con Portugal, que lo ató a su monarquía desde el día 1. Pero a nivel continental, la máquina del comercio a larga distancia ya era absolutamente imparable. Sección 3. El motor de la expansión. Pero como suele pasar, este rápido crecimiento chocó de frente contra un muro. Y es aquí donde nos tenemos que preguntar, ¿qué fue lo que realmente impulsó estos viajes transoceánicos? Digo, no fue que un día se despertaron con simple curiosidad por explorar, para nada. Había una presión concreta, una necesidad desesperada de supervivencia económica que empujó a la península ibérica a lanzarse al mar. El punto de quiebre, el verdadero problema, fue una paralizante escasez de oro y plata en la segunda mitad del siglo XV. Para ponerlo en perspectiva, sin metales preciosos para hacer monedas, no se podía comprar ni vender. El intercambio comercial literalmente se estancó. El gran motor económico de Europa se estaba quedando sin gasolina, y eso generó una desesperación absoluta por encontrar nuevas fuentes de riqueza en lugares que ni siquiera sabían que existían. Entonces, empujados por esta crisis tremenda y con el financiamiento directo de aristócratas, comerciantes y banqueros acaudalados, los exploradores fijaron la vista más allá de los océanos. Sí, el espíritu aventurero jugó su papel, sí, por supuesto, pero al final del día fue esa necesidad implacable de nuevos recursos y riquezas lo que realmente pagó los barcos y los mandó hacia el oeste. Sección 4. Sociedades indígenas en Honduras. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la realidad en las Américas destrozaba cualquier idea previa que trajeran los europeos. El panorama era súper diverso. Por un lado estaban los imperios grandes como los incas y aztecas, que funcionaban bajo un sistema de sociedad esclavista. Pero, en enorme contraste, las sociedades que habitaban lo que hoy es Honduras tenían una estructura totalmente distinta. Estaban organizados en tribus autónomas y cacicazgos bastante descentralizados. Y aquí les va un dato asombroso que pone todo en perspectiva. 600. Ese es el número de años que pasaron desde que la inmensa civilización maya de Copán colapsó hasta el momento en que los europeos siquiera se asomaron por el territorio hondureño. 600 años. Imagínense eso. La grandiosa metrópolis de Copán Ruinas había sido completamente abandonada. De hecho, los españoles ni siquiera la vieron hasta 1578, cuando Diego García de Palacio se topó con ella. Esto rompe totalmente con ese mito de que había un imperio indígena gigante y unificado esperando en la costa. Lo que realmente encontraron fue una red compleja de tribus autónomas, mientras que las grandes ciudades del pasado ya habían sido tragadas en silencio por la selva. Sección 5. Fases del periodo colonial.
Cuando la maquinaria económica europea, totalmente desesperada, chocó finalmente contra este complejo rompecabezas indígena, arrancó una de las épocas más transformadoras de la historia. El periodo colonial en Honduras abarca muchísimo tiempo, desde el cuarto viaje de Colón en 1502 hasta la formación de los estados centroamericanos en 1821. Es la era que, básicamente, moldeó la sociedad y el estado de Honduras tal como los conocemos hoy. Y este proceso tan largo se dio en tres fases muy marcadas. Primero, la exploración inicial del territorio en 1502. Después, viene una fase brutalmente violenta de conquista y una resistencia indígena feroz que duró de 1524 a 1540. Y finalmente, la instauración de un régimen colonial español que se atrincheró en el poder por casi 3 siglos. Entonces, ¿cómo es que la repentina colisión entre este sistema mercantil europeo hambriento de recursos y las antiquísimas realidades tribales de Honduras terminó dictando el desarrollo de América Latina por siglos? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Ver la historia no solo como el encuentro de diferentes personas, sino como el choque titánico de sistemas socioeconómicos enteros nos cambia totalmente la perspectiva. Entender estas fuerzas encontradas es vital para comprender el curso de la historia, porque al final del día, los ecos de esa gran colisión son exactamente los que han construido nuestro presente.